Hola, hola, hola. Vamos a continuar con la lectura de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos ya en el capítulo 4 de Tótem y Tabú, el último capítulo, pero es un capítulo extenso. Sin embargo, el doctor Freud tuvo la amabilidad de dividirlo, no sé cuántas son y cuántas partes son de este capítulo 4. Vamos a ocuparnos de la primera. Este capítulo 4 tiene por título El retorno del totemismo en la infancia. Realmente, para dar un contexto mayor, le sugeriría dedicar un estudio ciertamente a todo tótem y tabú, y sin embargo, voy a hacer lo que esté en mis manos para hacer comprensible todo el texto de principio a fin, desde ahorita hasta que acabe la primera parte, y sin tener que recurrir a citas anteriores. Ajá. Sin más, dice el doctor Sigmund Freud, estamos en la página 103. Como una introducción, viene un párrafo, simplemente comienza antes del número 1. No hay cuidado de que al psicoanálisis, el primero en descubrir la general sobredeterminación de los actos y formaciones psíquicas, le tiente derivar de un origen único algo tan complejo como la religión. Nota a pie de página número 1, hablando de un origen único, perdón, sobre determinación de los actos y formaciones psíquicas. Véase la interpretación de los sueños, volumen 5, página 561. Nuevamente nos remite al texto fundacional del psicoanálisis, hablando de sobredeterminación de los actos y formaciones psíquicas. Freud usa esa palabra sobredeterminación para destacar un origen subjetivo, para señalar la identidad, para señalar la psique, para señalar lo que posteriormente sería eh, un intento de abordaje por parte de muchas disciplinas, entre ellas la filosofía, entre ellas las miles de corrientes psicológicas, tal vez no son miles, pero sí son cientos. Eh, en cuanto a la unicidad, la subjetividad, el sujeto, la persona, el individuo, sobre determinación de los actos y formaciones psíquicos, es decir, eso y solo eso porque él es él o ella es ella. Ahorita no voy a ahondar mucho, por supuesto, tenemos un estudio ya de la interpretación de los sueños, vamos a continuar. Y si con la unilateralidad obligada, obligatoria en verdad, ahorita regresamos, se empeña el psicoanálisis, ¿entiende?, en que se reconozca una sola de las fuentes de esta institución. Recuerden, ahorita Tótem y Tabú es un ensayo que pretende abordar el origen de la religión, y esto lo hace Freud, recordemos, por su contexto social, podemos decirlo así. Tanto Wilhelm Wundt como su discípulo, y en estos momentos más o menos casi formándose como enemigo, Carl Gustav Jung, queriendo resolver los dilemas de la psicología naciente, del psicoanálisis a través de la cultura, es decir, mi solución me la van a dar otros. Cosa que sigue repitiéndose al día de hoy en los abordajes psicológicos, no psicoanalíticos. Luego abordamos las diferencias. Ahorita regresamos. Repito, y si con la unilateral, y si con la, y si con unilateral, eh, miren, lo leí tan rápido la primera vez y ahorita estoy abordándolo con miedo, les soy sincero. Y si con unilateralidad, es decir, de un solo lado, obligada o obligatoria en verdad, el psicoanálisis se empeña, es decir, yo voy a hablar de mí a mi favor, por decirlo de una manera unilateral, o yo voy a hablar de mí en contra de mí. Pero al fin y al cabo, una vista unilateral de un solo lado.
Se está hablando, digamos, del abordaje del psicoanálisis a la religión. Y ciertamente el doctor tenía razón de hablar de unilateralidad, porque él creó el psicoanálisis. Es decir, yo hablando de mi hijo, yo hablando de mi hija, yo hablando de mi creación, yo soy responsable de eso. Ajá. Ahorita continuamos. Y si con unilateralidad, obligada, obligatoria en verdad, se empeña en que se reconozca una sola de las fuentes de esta institución, no reclama por principio para ella el carácter exclusivo, ni tampoco el primer rango entre los factores cooperantes. Vamos a ver cuál es esa fuente. Continúa el texto, este párrafo introductorio. Solo una síntesis de diversos campos de investigación podrá decidir qué valor relativo corresponde al mecanismo que aquí elucidaremos, es decir, vamos a deducir, vamos a aclarar, vamos a estudiar en la génesis de la religión. Ajá. Pero semejante tarea rebasaría tanto los medios como el propósito del psicoanalista. Es un párrafo que me ha requerido mucho comentario. Quisiera leerlo otra vez de corrido. Perdonen si me trabo con la unilateralidad, ¿vale? No hay cuidado de que al psicoanálisis, el primero en descubrir la general sobredeterminación de los actos y formaciones psíquicos, le tiente derivar de un origen único algo tan complejo como la religión. Y si con unilateralidad obligatoria en verdad, se empeña en que se reconozca una sola de las fuentes de esta institución, no reclama por principio para ella el carácter exclusivo, ni tampoco el primer rango entre los factores cooperantes. Solo una síntesis de diversos campos de investigación podrá decidir qué valor relativo corresponde al mecanismo que aquí elucidaremos en la génesis de la religión. Pero semejante tarea rebasaría tanto los medios como el propósito del psicoanalista. Voy a continuar, ¿vale? Hay cosas que decir, pero ahorita voy a omitir mi comentario para enfocarme en el texto. En el primer ensayo, perdón, antes de comenzar, ahora sí empieza la primera parte. Lo que acabo de leer, el párrafo que acabo de leer, es, digamos, como la introducción, aunque no está nombrada como tal. Está el título, el retorno del totemismo en la infancia, viene este párrafo y luego viene número 1, que es esta primera parte del capítulo 4. En el primer ensayo de esta serie hemos tomado conocimiento del concepto de totemismo. Primer ensayo, el horror al incesto. Capítulo número 1, Tótem y Tabú. Continúa el texto. Averiguamos que el totemismo es un sistema que entre ciertos pueblos primitivos de Australia, América y África hace las veces de una religión y proporciona la base de la organización social. Sabemos que fue el escocés MacLennan, estoy latinizando este nombre escocés, MC Lennan, con N-N-A-N, MacLennan, repito, sabemos que fue el escocés MacLennan quien en 1869 recabó para los fenómenos del totemismo, considerados hasta entonces como meras curiosidades, el interés más universal al formular la conjetura de que un gran número de costumbres y de usos en diferentes sociedades, así antiguas como modernas, debían comprenderse como relictos de una época totemista. Me llama la atención la palabra relicto. Me gustaría proporcionarles una definición. Relicto no es una palabra... Ah, caray. Relicto, no sé por qué. Aquí está, que ha dejado a alguien al morir, digamos como herencia. Usos y costumbres, usos, diferentes sociedades, son herencias, son modificaciones
del totemismo, de una época totemista. Continuamos. Desde entonces la ciencia ha reconocido en todo su alcance esta significación del totemismo, por ser una de las últimas manifestaciones sobre este problema. Citaré un pasaje de Wundt. Permítame, esto es viene aquí el título del libro de Wilhelm Wundt, debe ser Elementos de la Psicología Volcker, no sé qué es Volcker, con K, y dos puntitos arriba de la O. En fin, un libro de Wundt. Elemente, lo voy a latinizar, Elemente der Volcker Psychologie. ¿Ok? Dice la cita, si conjugamos todo esto, obtenemos con elevada probabilidad la conclusión de que la cultura totemista constituyó antaño, es decir, hace tiempo, antes, en todas partes un estadio previo de los posteriores desarrollos y una etapa de transición entre el estado de los hombres primitivos y la época de los héroes y los dioses. Sin duda haciendo referencia aquí a Grecia, pero vamos a continuar. El panteón grecorromano, que fue, digamos, como un antecedente cultural a posteriores religiones, por decirlo de una manera. Continúa Freud. Los propósitos del presente ensayo nos obligan a penetrar en profundidad en los caracteres del totemismo, por razones que luego se verán. Escojo aquí una exposición de Salomon Reinach, o Reinach, quien en 1900 esbozó el siguiente. Miren, ahora, el primero era en alemán, ahora este es en francés. Código del totemismo. Voy a latinizar el nombre. Code du totemisme. En 12 artículos, por así decir, un catecismo de la religión monoteísta. Ok. Número 1. No está permitido matar a ciertos animales ni comerlos, pero los hombres crían a individuos de estas especies y les dispensan sus cuidados. Ajá. Esto ciertamente lo vimos en el capítulo 1, es decir, ustedes, yo, supongamos, formamos parte del mismo grupo totémico, somos del tótem águila y nosotros no vamos a matar águilas, nosotros vamos a criar águilas. Es decir, las vamos a cuidar, porque es parte de nuestra familia, ese animal. Pueden haber tótems del lobo, del perro, del gato, etcétera, etcétera, etcétera. Número 2. Un animal que muere accidentalmente es lamentado y recibe los mismos honores que un miembro de la tribu. Número 3. La prohibición de comer un animal se refiere en ocasiones solo a determinada parte de su cuerpo. Número 4. Si alguien bajo el imperio de la necesidad se ve precisado a matar a un animal de ordinario respetado, se disculpa ante él y por medio de múltiples artificios y expedientes procura mitigar la violación del tabú, la muerte de aquel, es decir, mitigar. Nos vemos obligados a matar a un animal totémico, a un animal tabú, prohibido. No lo podemos matar, pero tenemos que. Nos disculpamos. Procura mitigar, quiere decir, ya lo maté, voy a pagar por eso. Ajá. Es un crimen, lo voy a resarcir. Ajá. Continuamos con el texto. Número 5. Si el animal es sacrificado ritualmente, se lo llora de manera solemne. En ciertas oportunidades solemnes, este es el sexto, en ciertas oportunidades solemnes, ceremonias religiosas, por ejemplo, la gente se pone encima la piel de determinados animales, donde todavía subsiste el totemismo, se coloca la piel de los animales totémicos. Número 7. Linajes. Viene un asterisco, pero voy a continuar. Linajes e individuos llevan nombres de animales, justamente los totémicos. Aquí en cuanto a linajes, al respecto del asterisco, dice el traductor. Freud traduce por Stam, con doble M, Stam, S-T-A-M-M, el clan de la antropología inglesa, aunque a veces usa también
clan o sipe con doble P, que quiere decir estirpe. En el resto de la obra hemos vertido stam por tribu, es decir, no clan, sino tribu. Al fin y al cabo es un grupo que comparte ciertos rasgos. No sabemos si sanguíneos, es decir, que comparten sangre, que sean lo que posteriormente conoceríamos como familia, o ideológicos, pero ahorita continuamos con este asterisco. Aquí nos inclinamos por linaje en vez de tribu, que indica descendencia común y consanguinidad, porque parece conllevar la intención generalizadora. El clan de los australianos contemporáneos, la gens de los antiguos latinos. Ok, entonces estábamos viendo en cuanto a las reglas básicas del totemismo, nos quedamos en las 7, que linajes e individuos llevan nombres de animales, pero son justamente sus animales totémicos. Continúa el 8. Muchos linajes usan figuras de animales para adornar con ellas sus armas y estandartes. Los varones se pintan figuras de animales en el cuerpo o se las hacen tatuar. Número 9. Si el tótem es un animal temido y peligroso, se supone que respeta a los miembros del linaje que lleva su nombre. Número 10. El animal totémico protege y alerta a los integrantes del linaje. Número 11. El animal totémico anuncia el futuro a sus fieles y les sirve de conductor, digamos como guía, entiendo. Número 12. Los miembros de un linaje totémico a menudo creen que están enlazados con el animal totémico por una descendencia común. Es decir, si soy de la tribu del águila, un águila fue mi padre o fue mi madre. Y por supuesto es padre o madre de los presentes, de algunos de los presentes. Ahorita vamos a continuar. Dice el doctor Freud, solo se podrá apreciar este catecismo de la religión totémica si se considera que Reinach o Reinach ha incluido en él todos los indicios y fenómenos residuales desde los cuales se puede inferir que el sistema totemista existió antaño, es decir, hace tiempo. A cambio de ello, este autor revela una postura particular frente al problema, pues en cierta medida desdeña, es decir, hace poco, hacia un lado, desdeña los rasgos esenciales del totemismo. Llegaremos a convencernos de que, de los dos principales artículos del catecismo totemista, a uno lo ha relegado en su importancia y al otro lo omitió por completo. Vamos a ver a qué se refiere el doctor Freud. Continúa él. Para obtener un cuadro correcto sobre los caracteres del totemismo, recurriremos a un autor que ha consagrado al tema una obra en 4 volúmenes que aúna al repertorio más completo de las observaciones pertinentes el más exhaustivo examen de los problemas por aquellas suscitados. Quedaremos en deuda con J.G. Fraser o Fraser. No sé realmente cómo se pronuncia el nombre, lo estoy latinizando y luego estoy tratando de pronunciarlo como en inglés. No sé si sea un autor inglés. El autor de Totemism and Exogamy, totemismo y exogamia, ahorita vemos que es exogamia, por el goce y la enseñanza que nos ha deparado la lectura de su obra, aunque la indagación psicoanalítica haya de llevarnos a unos resultados muy divergentes, es decir, muy diferentes de los suyos. Exogamia es lo contrario a endogamia. Empezamos justamente tótem y tabú con el horror al incesto. Endogamia quiere decir un grupo que se puede entender como una familia, una tribu o un clan, que solo se permiten las relaciones al interior de ese grupo. Endogamia. Exogamia quiere decir nosotros como grupo solo vamos a permitir relaciones
con otros grupos, relaciones sexuales. Ahorita vamos a regresar al texto. Estamos ahorita en la pie de página número 3, la nota a pie de página número 3, al respecto de el doctor Freud anunciando resultados diferentes al ya respetadísimo Fraser o Fraser. Viene aquí la nota 3 que dice, pero ¿acaso hagamos bien en anticipar al lector las dificultades con que tienen que luchar las comprobaciones en este campo? En primer lugar, las personas que recopilan las observaciones no son las mismas que las procesan y examinan. Las primeras son viajeros y misioneros, las segundas son eruditos que pueden no haber visto nunca a los objetos de su investigación. No es fácil entenderse con los salvajes. No todos los observadores están familiarizados con su lengua, sino que debieron servirse de intérpretes o comunicarse con los interrogados en el lenguaje auxiliar del Pidgin English. No sé qué es eso. Curioso. Vamos a continuar. Los salvajes no se muestran comunicativos acerca de los asuntos más íntimos de su cultura. Solo se franquean con los extranjeros que han pasado muchos años entre ellos. Por, por los más diversos motivos, suelen dar informaciones falsas o sujetas a malentendidos. Además, no se debe olvidar que los pueblos primitivos no son pueblos jóvenes, sino tan antiguos como los más civilizados, y no se tiene ningún derecho a esperar que hayan guardado para que las conociéramos sus ideas e instituciones originarias sin desarrollo ni desfiguración algunos. Al contrario, es seguro que entre los primitivos se han consumado profundos cambios en todos los sentidos, de suerte que nunca se puede decidir sin vacilación en sus estados y opiniones actuales que han conservado en el pasado originario a modo de un petrefacto y que corresponde a una desfiguración y alteración de aquel. De ahí las profusas polémicas entre autores acerca de lo que deba concebirse como primario o como conformación posterior y secundaria entre las peculiaridades de una cultura primitiva. Por tanto, dilucidar el estado originario es siempre asunto de construcción. Por último, no es fácil penetrar empáticamente en el modo de pensar de los primitivos. Los entendemos mal con la misma facilidad que a los niños, y de continuo nos inclinamos a interpretar su hacer y su sentir de acuerdo a nuestras propias constelaciones psíquicas. Es decir, tomar, por ejemplo, es que es un asunto tan delicado. Les voy a poner el ejemplo que tenía en mente. Tomar la Biblia y juzgar las acciones en ella contenida de acuerdo a los valores con los cuales ustedes y yo nos guiamos en el 2022 es malinterpretar el texto. Nuevamente, también otro ejemplo mucho más cercano a nuestra lectura. Tomar al doctor Freud para hacerlo encajar en la psicopatología del año 2022 es nuevamente una aberración. Estamos descontextualizando el texto. Ajá. Ahorita no. He tratado a lo largo de mi abordaje de la obra del doctor Freud de darle un contexto histórico. Ajá. Que, por cierto, hablando del contexto histórico, está en una época muy cercana a el inicio de la Primera Guerra Mundial, la primera. Ajá. Les hablé de Jung, les hablé un poquito de lo que significaba este texto para el doctor Freud, una defensa hacia ese empeño de Jung de decir no hay sexualidad, hay cultura, hay religión,
aleluya, básicamente. Pero también Jung distorsionando mucho, porque también he ahí parte de las consecuencias de la relación entre estos dos caballeros. Freud, Tótem y Tabú. Jung, un episodio psicótico y luego el libro rojo. Y ciertamente, algo que les dije, por ejemplo, en los primeros videos de Tótem y Tabú, hubo un rompimiento, hubo una separación muy dolorosa, tanto para Freud como para Jung, pero eh, dentro de su reformulación, Jung, haciendo no solo el libro rojo, sino también haciendo una escuela que tiene muchos tintes esotéricos, ocultistas, y vaya que no termina de aterrizar ni en profecía, ni en, ¿cómo decirlo? Es que ya abandona el terreno científico Jung, abandona el terreno, digamos, lógico para entrar a una lógica distinta, para entrar a una lógica que Jung mismo denominaba espiritual. Ajá. Un empeño de fundar una nueva religión. Y una nueva religión que también se ve en el año 2022 con los grupos de autoayuda. Ajá. Aquí voy a ser muy específico, no pretendo yo descalificar a los grupos de autoayuda, iniciando por Alcohólicos Anónimos y en general el resto. Se trata de señalar cómo toman preceptos tanto de la religión como del psicoanálisis, como de una psicología bastarda, por decirlo de una manera, una psicología positivista, es decir, tratando de menospreciar a la religión para insertar prácticas, rituales, nuevos mitos. Todo Alcohólicos Anónimos está fundado en eso. Ajá, todo. Y por supuesto, no es, esto es, me preocupa este comentario que hago, lo hago con conocimiento. No es posible al año 2022 hacernos de una idea de psicología sin la autoayuda. Esto es, a mi gusto, a mi criterio, a mi conocimiento, algo peligrosísimo para la psicología, porque por un lado pretende eh, tener herramientas para afrontar el problema de la salud mental, condenando los valores de sus consultantes, señalándole que lo que piensa está mal, señalándole que la forma en la cual vive su vida está mal. Básicamente, tratar de desintoxicarlos, entre comillas, del pensamiento religioso para introducirlos en un pensamiento vacío. He ahí el peligro para la psicología, para algunos consultantes. Ajá. Y por supuesto para algunos profesionales de la psicología. No hay ciencia ahí. Es una práctica que enajena tanto a los individuos como a los practicantes. Ejemplo, no hay, pueden revisarlo, manuales diagnósticos, criterios clínicos. Y eso también podemos cuestionarlo, podemos criticarlo, pero los cuerpos médicos internacionales se ponen de acuerdo para dictar esto es enfermedad, esto no. ¿Cuántos psicólogos en México para el año 2022 creen que la codependencia es una enfermedad y la codependencia no aparece en ningún manual clínico, pero sí aparece desde 1980 y algo, 1984 creo, en textos de Alcohólicos Anónimos? Melanie Beattie, ya no seas codependiente. Búsquenlo, está en Google, descárguenlo, léanlo. Regresando al texto, estamos hablando justamente, es que todo esto tiene que ver. Endogamia y exogamia. En el momento en el cual nosotros vemos y vivimos lo que está fuera de nuestro grupo, lo que está fuera de nuestro marco de referencias como un peligro, entonces se repliega uno. Ajá. Es decir, no hay afuera, adentro todo. Y en la medida en que vemos cómo eso atenta en contra de nosotros mismos, bueno, pues vamos a salir.
exogamia, vamos a relacionarnos con otros. Si les hablo aquí tanto del valor de la religión, en sentido personal como en sentido institucional, es sin duda uno de los acentos que le he tratado de dar al texto freudiano, no con un afán de decir religión mala, como sí lo hacen muchos profesionales de la psicología en México para el año 2022. Ajá. Y repito, y esto lo pagan ellos y lo paga toda la disciplina psicológica. En cuanto al psicoanálisis, por supuesto, este comentario al respecto del psicoanálisis, por supuesto, lo hago conforme a mi experiencia. No hay absolutamente nada de qué temer, porque ciertamente el psicoanálisis no depende ni de la filosofía, ni de la psicología, ni siquiera de la academia, y menos en la época de las redes sociales. Es curioso cómo, al menos desde mi experiencia, buscando aproximarme al psicoanálisis desde la universidad, desde que yo conozco que hay algo llamado psicoanálisis, no lo encuentro sino hasta que salgo de la universidad y en una institución ajena a la academia universitaria. Ajá. Una institución que no buscaba imponerme exámenes, que yo demostrara mi conocimiento, sino que el conocimiento sea un mecanismo vivo, por decirlo de una manera. Ajá. Algo que provenga de mi ser, no de mi memoria, ajá, no de la repetición estúpida de los conceptos, de las palabras. Permítame un segundo. Es que en verdad estamos hablando de un abordaje de costumbres, nos dice Freud en la nota 3. No sabemos. Ciertamente no sabemos. Ajá. Y aquí podríamos decir, él mismo echa por tierra todo el estudio que se ha hecho de él. Ajá. Fraser o Fraser, no sabemos cómo se llamaba, de dónde venían. Debe ser Fraser porque totemism, el puro, la pura palabra, y es una palabra inglesa. Entonces, fue inglés, eh, es muy poco probable que haya sido irlandés o bien norteamericano, estadounidense. Regresamos al texto, caballeros, damas, notarán que me estoy reservando mucho. He dejado ahorita muchas ideas inconexas, estoy consciente de ello, pero si no, no acabamos, ciertamente. Me he quedado pendiente mucho de mis escritos. Espero terminar este texto y ponerme a escribir un rato. Dice Fraser, un tótem, escribió Fraser en su primer ensayo sobre la materia del tótem, es un objeto hacia el cual el salvaje da pruebas de un supersticioso respeto, porque cree que entre su propia persona y todas las cosas de esa especie existe un particularísimo vínculo, puntos suspensivos. La conexión de un hombre y su tótem es recíproca. El tótem protege al hombre y éste da muestras de respeto al tótem de diversas maneras. Por ejemplo, no matándolo si se trata de un animal, no recolectándolo si es una planta. El tótem se diferencia del fetiche en que nunca es como este una cosa singular, sino siempre un género, por lo común una especie animal o vegetal. Rara vez una clase de cosas inanimadas y más raramente todavía una de objetos artificiales, ¿no? Continúa Fraser. Es posible distinguir por lo menos 3 variedades de tótems.
Número 1. Los tótems del linaje, compartidos por un linaje entero y que se transmiten por herencia de una generación a la siguiente. Número 2. Los tótems de los sexos, a los que pertenecen todos los varones o todas las mujeres de la tribu, con exclusión del otro sexo. Y número 3. Los tótems individuales propios de una sola persona y que ella no transfiere a sus descendientes. Puntos suspensivos y continúa Freud. Las dos últimas variedades de tótems no son comparables a la primera en cuanto a su importancia. Si no andamos del todo errados, son formaciones más tardías y poco importantes, poco significativas para la esencia del tótem. La palabra esencia se me presenta otra vez. Este texto de Tótem y Tabú, poquito a poquito, la palabra esencia fue destacando, presentándose sobre todo en el último capítulo, en el capítulo 3. Pero bueno, continuamos. Lo que sigue son palabras de Fraser. El tótem del linaje o tótem del clan, entre paréntesis, es objeto de la veneración de un grupo de hombres y mujeres que toman su nombre. Se consideran descendientes de un antepasado común y de una misma sangre, y están conectados recíprocamente por deberes comunes y por la creencia en su tótem. Continúa Fraser. El totemismo es tanto un sistema religioso como un sistema social. En su aspecto religioso consiste en los vínculos de recíproco respeto y protección entre un hombre y su tótem, y en su aspecto social, en las obligaciones de los miembros del clan unos hacia otros, y respecto de otros linajes. En la posterior historia del totemismo, ambos aspectos muestran inclinación a divorciarse, es decir, a separarse. El sistema social sobreviene con frecuencia al religioso. Perdón, no es sobreviene, es sobrevive, repito. El sistema social sobrevive con frecuencia al religioso y, a la inversa, perduran restos de totemismo en la religión de países donde ha desaparecido el sistema social fundado en aquel. Dada nuestra ignorancia sobre los orígenes del totemismo, no podemos decir con certeza cómo se entramaban originariamente ambos aspectos de él. Empero, parece muy verosímil que al comienzo hayan sido inseparables. Con otras palabras, a medida que nos remontamos hacia atrás con tanto mayor claridad, es evidencia de que el miembro del linaje se incluye en la misma especie de su tótem y no diferencia, es decir, no separa, su conducta hacia este de la que muestra hacia otro miembro de su linaje. Es decir, es como, wow, me quedé pensando, un símbolo del otro. Repito, el tótem es un símbolo del otro y al fin y al cabo termina justamente invitando a tratar al otro miembro de su linaje como al tótem. Es decir, tótem es sagrado para mí, mi linaje es sagrado para mí. Y esto lo dice Fraser, no Freud. Ahora continúa el doctor Freud. En la descripción especial del totemismo como sistema religioso, Fraser comienza señalando que los miembros de un linaje se dan el nombre de su tótem y lo que sigue se destaca, por regla general, también creen que descienden de él, es decir, del tótem. La consecuencia de esto es que no dan caza al animal totémico, no lo matan ni lo comen y se deniegan cualquier otro aprovechamiento del tótem si este no es un animal. ¡Oh! Momento.
no recuerdo que hayan dicho hasta este momento que existieran tribus con tótems humanos. No lo recuerdo, posiblemente sí, yo no lo recuerdo, pero me he quedado pensando si sería justo hablar de un totemismo humano. El tótem, recordemos, representaba tanto lo sagrado como lo prohibido. Entonces no podían haber tótems humanos, porque no podían haber, no podían existir, no podían convivir con alguien prohibido. Recordemos el tabú de los gobernantes, el tabú de los sacerdotes. Si tocaban, si eran tocados por la sombra del gobernante, enfermaban y morían. Y lo mismo se extendía al tabú de los viudos. Pero para eso vean aquellos videos, no tiene mucho que los grabamos. Ahorita continuamos con el texto. Las prohibiciones de matar al tótem y comer no son los únicos tabúes que pesan sobre él. Muchas veces está prohibido también tocarlo y aún mirarlo, claro. En cierto número de casos no es lícito llamar al tótem por su verdadero nombre. La violación de estos mandamientos tabú que protegen al tótem se castiga de manera automática con enfermedades graves o la muerte. Ese es el punto, es que nota a pie de página número 5, véase mi ensayo anterior sobre el tabú. Justamente, es lo que estaba pensando, pero no podían haber, no podían existir tótems humanos. Pero ¿por qué entonces, y esta es, creo, una pregunta válida, si yo nombré al tótem como símbolo del otro, ¿por qué se tenía que pasar por el aspecto animal? ¿Por qué? Creo que es una duda razonable. ¿Por qué no habían tótems humanos? Al mismo tiempo, les soy sincero, pienso en el carácter totémico de los derechos humanos. Ajá. Es decir, se busca, y es que es imposible, se busca que tras la palabra humano para el año 2022, por presión de la ONU a los gobiernos de todo el mundo, se busca que por la palabra humano se reconozca a toda persona como ser humano. Podríamos decir, es lógico, pero también en la práctica eso es imposible. ¿Por qué? En la convivencia diaria son los actos lo que les da humanidad a cada uno de nosotros de tiempo en tiempo. Es decir, el carácter humano no es un permanente como la ONU aspira que sea. El carácter humano se cuestiona y eh, pienso mucho aquí en México, se da un fenómeno que desde el punto de vista de los derechos humanos es muy triste, pero desde el punto de vista de la justicia social ha sido repetido. Estoy pensando específicamente en los linchamientos. Ajá. Y momentos en los cuales una comunidad, que puede ser nativa, pueden ser un pueblo, puede ser una colonia en la Ciudad de México, en un pueblo apartado de todo, en una sierra, pensaría yo. Hay lugares así en México, ajá. Comunidades. Ajá. O bien gente que va pasando por ahí, automovilistas que de repente, ¡pum! Ladrón, ladrona. Y la comunidad se une y los mata. ¡Pum! De diversas maneras. Mm, Uno de los crímenes más frecuentes, de hecho,
hace un par de años escuché de esta noticia, que tristemente es una noticia que se repite y se repite y se repite y se repite. Pueden ser un grupo de amigos jóvenes, una pareja que se va de luna de miel, joven, y que llegan a una localidad, a un pueblito. Basta con una sola acusación, roba niños, y todo el pueblo sale con intenciones asesinas. Y tristemente muchas veces esto finaliza así, sin que estas personas, sin que estos jóvenes sean criminales. El hecho de que sean extraños al pueblo hace que las miradas se tornen sobre ellos en un sentido muy negativo. Ajá. Y por supuesto, es ahí donde puede aterrizar el carácter totémico. Ahí no hay tótems, ahí es más bien, vaya, no sé qué es. Ciertamente puedo describirlo, súbelo, Vito, como una turba enardecida, pero este texto me ha hecho pensar al respecto no tanto de la procuración de justicia, sino de la liga que hacemos con el otro. Estamos viendo cómo los pueblos primitivos pasan primero a identificarse con un tótem en el cual identifican a un animal, por ejemplo, una planta. Dice el texto, muy rara vez era algo creado, pero nunca un hombre o nunca una mujer, nunca. Les presento el problema actual de los derechos humanos, en el cual la ONU, Organización Mundial de la Salud, organización internacional creada por el esfuerzo de gobiernos de todo el mundo, con el afán de evitar conflictos bélicos, con el afán de evitar una tercera guerra mundial, busca llevar a esos pueblos que la fundan, la ONU, la idea de los derechos humanos. Ajá. Y pienso en tótem, pienso en pum. He nombrado los derechos humanos como un símil, algo como un tótem. Ajá. Y ciertamente, digo, es una aproximación. Puedo notar cómo el problema, digamos, de la construcción del lazo social, que sin duda atraviesa el totemismo en ese sentido, el tótem me identifico con él para luego depositar eso en el otro. No hay con quien me identifique en la ONU. Ese es el punto, ese es el punto. Derechos humanos. Realmente yo no me pongo a pensar en mí, yo soy un ser humano y tengo mis derechos, ¿no? Simplemente vivo. Tampoco me la paso diciendo, tú eres ser humano, tú eres ser humano, tú eres ser humano. Pero sí noto esos casos donde la gente explota, ¡pum! Eso no es humano y por lo tanto te elimino, los matan. Ajá. Mírenme, eh, ahorita este texto me ha desafiado muchísimo. Vamos a regresar al texto. Recordemos esto, la violación de estos mandamientos tabú que protegen al tótem se castiga de manera automática con enfermedades graves o la muerte. Esto lo vimos, nota número 5 en el ensayo anterior. Eh, pero
Estábamos entonces, conforme al texto, pero discúlpenme, es que en serio, el texto ha sido muy sorprendente para mí en el sentido en el cual me motiva a seguir pensando, a seguir analizando mi presente. Vamos ahorita a continuar. En ocasiones, el clan cría y cuida en cautiverio ejemplares del animal totémico. Nota número 6. Como todavía hoy la loba enjaulada en la escalinata que lleva al Capitolio de Roma, o los osos en la osera de Berna. Desconozco esas citas, esas referencias. Continúa el texto. Si se encuentra muerto a un animal totémico, se guarda duelo por él y se lo entierra como si fuera un miembro del clan. De ser preciso dar muerte a uno, ello solo ocurría bajo un ritual prescrito de disculpas y ceremonias expiatorias. Uy, perdón. El linaje esperaba protección e indulgencia de su tótem. Si era un animal peligroso, entre paréntesis, animal carnicero, serpiente venenosa, se suponía que no hacía daño a los miembros de su clan, y toda vez que esa premisa no se corroborase, el dañado era expulsado del linaje. En opinión de Fraser, los juramentos fueron en su origen ordalías. Así se liberaba al tótem la decisión en muchas Se libraba al tótem la decisión en muchas pruebas de descendencia y autenticidad. El tótem auxilia en las enfermedades y se hace anuncios y advertencias al linaje, es decir, a sus hijos, entre comillas. La aparición del animal totémico en la cercanía de una casa solía considerarse como el aviso de un deceso, es decir, de una muerte. Es decir, vengo por lo que me pertenece. Wow. El tótem había venido a recoger a su pariente. Nota número 7. Como la, entre comillas, dama blanca en ciertas familias nobles. Ok, bueno, eso habrá sido realidad para el doctor Freud. Yo realmente no convivo con familias nobles. Eso de noble me parece que tiene mucho que ver con la realeza europea, pero salud. En diversas circunstancias significativas o importantes, el miembro del clan procura poner de relieve su parentesco con el tótem, asemejándosele, es decir, buscando parecerse en lo externo, cubriéndose con la piel del animal totémico, tatuándose su figura, etc. En las oportunidades solemnes del nacimiento, la iniciación de los varones, el entierro, esa identificación con el tótem se escenifica mediante actos y palabras. Danzas en que todos los miembros del linaje se disfrazan de su tótem y se comportan como él. Sirven a múltiples propósitos mágicos y religiosos. Por último, hay ceremonias en que se da muerte de manera solemne al animal totémico. Nota número 8. Fraser. Todo esto ya lo hemos visto. Las elucidaciones sobre el sacrificio. Ok, gracias, Freud. Esta es una nota de Freud. Es decir, todas estas son referencias de Freud a Fraser. Ajá. El aspecto social del totemismo se plasma sobre todo en un mandamiento de rigurosa observancia y una enorme restricción. Los miembros de un clan totémico son hermanos y hermanas. Están obligados a ayudarse y protegerse mutuamente. En caso de que un extraño dé muerte a un miembro del clan, el hecho de sangre recae sobre el linaje íntegro del asesino y el clan del muerto se siente solidarizado en el reclamo de la expiación de la sangre derramada. Los lazos totémicos son más fuertes que los familiares, tal como nosotros los entendemos.
y no coinciden con estos, ya que por regla general la transmisión del tótem se produce por herencia materna y originariamente la herencia paterna, acaso, ni siquiera regía, es decir, el padre no importa. Continuamos. En cuanto a la restricción correspondiente al tabú, consiste en la prohibición de casarse y, más aún, de mantener comercio sexual entre sí los miembros de un mismo clan. Es lo que le decía, esto es endogamia. Ajá. Repito, en cuanto a la restricción correspondiente al tabú, consistente en la prohibición de casarse y más aún de mantener comercio sexual entre sí los miembros de un mismo clan, es la famosa y enigmática exogamia, enlazada con el totemismo. Le hemos consagrado todo el primer ensayo de esta serie y por eso aquí solo necesitamos señalar que resultaría enteramente comprensible como garantía contra el incesto en el matrimonio por grupos y que al comienzo previene el incesto respecto de la generación más joven y solo en un desarrollo ulterior se convierte en impedimento, también para la generación más vieja. Ahora añadiré a esta exposición que acerca del totemismo nos proporciona Fraser y que es una de las primeras en la bibliografía sobre esta materia, unos extractos tomados de una de las últimas síntesis. En sus Elemente der Volker Psychology, Wilhelm Wundt escribe: el animal totémico es considerado el antepasado del grupo respectivo. Tótem es, pues, por un lado, el nombre de un grupo y por el otro, el de una línea de descendencia. En el segundo caso, además, este nombre posee a la vez un significado mitológico. Ahora bien, todos estos usos del concepto se relacionan entre sí, y cualquiera de esos significados puede perder importancia, de suerte que en muchos casos los tótems han pasado a ser una mera nomenclatura de las clases en que se divide la tribu, mientras que en otros resalta la representación de la común descendencia o bien su significado de culto. Puntos suspensivos. Lo que sigue son palabras de Freud. El concepto de tótem se vuelve decisivo para la articulación, se destaca esto y lo que sigue, y organización de la tribu. Sigue Wundt, Wilhelm Wundt. Con estas normas y con su afianzamiento en el creer y sentir de los miembros de la tribu, se entrama el hecho de que el animal totémico no era considerado originariamente como un mero nombre de un grupo de aquellos, sino que las más de las veces se lo tenía como su padre ancestral, puntos suspensivos. Y a ello se debe también que estos antepasados animales gozaran de un culto, puntos suspensivos. Este culto a un animal se exterioriza originariamente si prescindimos de determinadas ceremonias y fiestas ceremoniales, sobre todo en la conducta hacia el animal totémico, no solo un individuo, sino todo representante de la misma especie. Es en cierta medida un animal sagrado y está prohibido a los miembros del clan totémico comer su carne, o lo tienen permitido solo en ciertas circunstancias. Con ello se corresponde, dentro de este mismo nexo, el significativo fenómeno contrario de que bajo ciertas condiciones se produzca una suerte de goce ceremonial de su carne. Puntos suspensivos. Continúa Wundt. Ahora bien, el más importante aspecto social de esta articulación totemista de la tribu consiste en que a ella se reconectan determinadas normas establecidas por la costumbre para el comercio recíproco entre los grupos. ¡Wow! Ahora sí, el comercio. Es decir, lo que yo me prohíbo
porque mi grupo me lo prohíbe, no te lo prohíbe a ti. Mis límites es, voy a ponerlo así, mis límites es la razón para que yo busque al otro. Continúa el texto. Y entre esas normas, en la primera línea, las que rigen el intercambio matrimonial. Así, aquella articulación de la tribu se entrama con un importante fenómeno que emerge por primera vez en la época totemista, la exogamia. Ahí finaliza Wundt, continúa Freud. Si queremos llegar a una caracterización del totemismo originario, más allá de todo lo que pueda corresponder a un desarrollo posterior o a un debilitamiento de él, obtenemos los siguientes rasgos esenciales. Todo lo que sigue está destacado. Ahorita les aviso en dónde no. Los tótems fueron originariamente solo animales y eran considerados los antepasados de cada linaje. El tótem heredaba solo por línea, perdón, el tótem se heredaba solo por línea femenina. Estaba prohibido matar al tótem o comerlo, lo cual en condiciones de vida primitiva se equivale a decir lo mismo, matar, comer. Ajá. Los miembros del clan totémico tenían prohibido mantener comercio sexual recíproco. Miren, nota número 9. Otra nota extensísima. En fin, a darle. Concordante con esto es el resumen del totemismo que Fraser ofrece en su segundo trabajo al respecto, El origen del totemismo, publicado en Fortnightly Review en 1899. Ah, ya veo. Esta nota está extensa porque tiene tanto el texto en inglés. No sé si leérselos en inglés. Thus, totemism has commonly been treated as a primitive system both of religion and of society. As a system of religion, it embraces the mystic union of the savage with his totem. As a system of society, it compromises the relations in which men and women of the same totem stand to each other and to the members of other totemic groups. And corresponding to these two sides of the system are two Roch and Redis tests or canons of totemism. First, the rule that a man may not kill or eat his totem animal or plant, and second, the rule that he may not marry or cohabit with a woman of the same totem. Su traducción. Así pues, el totemismo ha sido comúnmente considerado como un sistema primitivo tanto de la religión cuanto de la sociedad, es decir, formaciones primitivas religiosas y de sociedad, como una prehistoria del Estado, por decirlo de una manera. Por eso también el texto ha sido muy rico para mí. Y lo leí en inglés para comparar la traducción con el original. Como sistema de la religión, comprende la unión mística del salvaje con su tótem. Como sistema de la sociedad, comprende las relaciones en que hombres y mujeres de la misma sociedad se hallan entre sí y con los miembros de otros grupos totémicos. Y en correspondencia con estos dos aspectos del sistema están las dos pruebas directas o cánones del totemismo. Primero, la regla de que un hombre no puede matar ni comer a su animal o planta totémicos. Y segundo,
la regla de que no puede casarse ni cohabitar con una mujer del mismo tótem, reimpreso por Fraser en 1910. Fraser agrega luego algo que nos sitúa en medio de las discusiones sobre el totemismo. Que los dos aspectos, el religioso y el social, hayan existido siempre o sean en esencia independientes, es una cuestión a la que se ha dado variadas respuestas. Ahorita regresamos al texto principal. Llegados a este punto, ahí ya finaliza, digamos, todo lo destacado. Freud, son palabras de Freud, pero normales, no están como en itálica. Llegados a este punto, nos llamará la atención que en el Code du Totemisme, lo latinicé, ya lo leí como inglés y es francés, perdónenme la vida. Compilado por Reinach, no sé, continúa. Uno de los tabúes principales, el de la exogamia, no aparezca para nada. En tanto se menciona solo de pasada la premisa del segundo, a saber, la descendencia del animal totémico. Si escogí la exposición de Reinach, estudioso que ha hecho notables aportes en esta materia, fue para ir anticipando las diferencias de opinión existente entre los autores que debemos considerar ahora. Fin de la primera parte. Ha sido una parte, híjole, muy rica. A mí, que ciertamente también yo me escucho, yo también veo mis videos para seguir estudiando y seguir escribiendo. Dejé mucho, pero mucho comentario fuera del video para... Ahora, mi perrito se estira. Está aquí el pequeñito. A ver. Lobito, pichucho. Patón. El general Patón. Patón, Patitas Jones. Este me va a ser, este texto me va a ser muy útil para seguir escribiendo y seguir estudiando. Y realmente me apasiona esto de el estudio sobre la conformación, las limitaciones, las implicaciones del discurso de la ONU al respecto de los derechos humanos, la historia de los derechos humanos. Pero eso ya es rollo mío, eso ya es mis perversiones. Vamos a dejar hasta aquí y me río por el estudio de los 3 ensayos de teoría sexual, no porque sea una perversión sexual per se, sino por mi inquietud, ¿vale? Dejamos por el momento el estudio de la obra del doctor Freud. Finalizamos ya en la página 110, estamos como a 50 páginas de acabar Tótem y Tabú, felices todos, pero continuamos con la segunda parte del capítulo 4 en el próximo video. Dejé mi botella de jugo donde finalizo el video. Ahora sí, bye.